Perfecto. Bueno, ¿se ve bien? ¿Pueden ver la pantalla y me escuchan bien? Sí, 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 profe. Bárbaro, perfecto. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es un poco de la economía política y de la economía, cuál es su método de estudio y cuál es el objeto. ¿Qué estudiamos? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Y qué diferencia hay entre la economía y la economía política? La bibliografía, que es la que subí al campus, es un texto, 3 capítulos de Burkum y Españolo, que les anticipo que Burkum y Españolo son dos autores con una perspectiva más de economía seca, sino de economía política, y Lange, o Lange, que es un texto que tiene 2 partes, una de la página 1 a la 50 y otras unas 6 páginas, unas 10 páginas más del fin, de un capítulo más, que es el 4. Es un autor que tiene una perspectiva más bien marxista. Esos 2 textos los usamos para que podamos hacer un recorrido general de qué es la economía política, qué es la economía, cuál es su objeto y demás. Bueno, perfecto. Esperen, vamos a poco. Bien, vamos a ver un poco. La economía es un discurso que, como les dije, nace en el siglo XVIII, ¿sí? Y no siempre ha tenido el mismo enfoque, ¿no? De hecho, como cualquier cuestión que es social, histórica, eso va cambiando a lo largo de los años. Y por eso se utiliza una categoría que en realidad es de Gramsci, que es la hegemonía, ¿no? Es una categoría que identifica cuál es el sector que de alguna manera dicta el sentido común de su época, ¿no? Gramsci usa esa categoría para hablar de cómo una clase dominante puede sostener en todos los ámbitos de la sociedad lo que le conviene, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, a los efectos del texto lo que es, bueno, vamos a hacer un recorrido rápido, acelerado, de cómo fue cambiando quién era o cuál era la escuela de pensamiento que dominó en cada época, ¿no? Bueno, a principios del siglo, entre 1700 y fines de siglo, donde explota la revolución industrial, las grandes transformaciones centralmente en Inglaterra, el norte de Europa, aparece la economía política como discurso que rápidamente después vamos a trabajar qué decían estos pensadores, pero la fisiocracia y la economía clásica son quienes dominan en la escena. Este periodo se extiende hasta 1867, ¿no? En 1867, ¿para qué bajo esto? Vamos a ver. En 1867, Marx publica su primer texto, que se llama Crítica de la Economía Política. O sea, es un texto que sale a criticar la economía política. Pero se sigue hablando de economía política. Quienes discuten con Marx, unos años después, ¿sí?, son quienes por primera vez hablan de la economía, y ya no una economía política, ¿no? ¿Por qué? O sea, la idea de la economía secas es una perspectiva donde uno puede tratar de entender lo que sucede con lo que se produce y cómo se tiene acceso a ello, cómo se utiliza lo que se produce y quién lo utiliza para satisfacer necesidades. No es necesario interpretarlos en términos de relaciones de poder en la sociedad. Ese discurso vamos a ver que después va ganando terreno, pero encuentra hacia adentro de esa escuela algunas discusiones interesantes, como por ejemplo en la década del 30, donde hay una gran crisis, donde el capitalismo vigente estalla, por decirlo de una manera, algo que venía funcionando muy bien, que todos los días las fábricas, las empresas y los trabajadores iban, todo funcionaba, no había desempleo y demás. De golpe, ese gran crecimiento, fábricas que no paraban de crecer en tamaño, que ganaban cada vez más extensión en el mundo y demás, en 1930, en realidad 1929, hay una suerte de un colapso, se detiene, hay algo de eso que funcionaba todos los días para todos que anda mal.
en ese momento nace y gana hegemonía en el discurso económico lo que fue la escuela keynesiana, que si bien es alguien que tiene un gran parentesco con la economía, es alguien que discute un tema central de la economía a secas, que es que el sistema capitalista no necesariamente va a estar siempre en equilibrio. Es como que dentro de esa escuela del pensamiento nace alguien de esa escuela que dice, guarda, esto que pasó en el 29 no es algo que lo tenemos que ver como una excepción, sino que parece ser inherente al sistema. Y bueno, Keynes después es asociado mucho con la intervención pública, además, temas que vamos a ver en, a lo largo de la unidad 1 y principalmente Keynes lo vamos a ver después de ver algunas cuestiones de la unidad 2, necesarias para comprenderlo bien. En paralelo, en ese periodo, nace una escuela de pensamiento que es latinoamericana, que se llama la CEPAL, y que no es casualidad que esto suceda, porque hasta ese momento los pensadores eran todos ingleses, norteamericanos, alemanes, y veían obviamente toda la realidad desde una perspectiva desde la cual estaban parados, ¿no? Que eran países centrales de gran desarrollo. Bueno, nace entre Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, pensadores latinoamericanos que empiezan a tratar de interpretar la economía de una perspectiva más local, ¿no? Lo que hoy en día se dice y se acostumbra mucho de un saber situado, ¿no? Es decir, no estamos pensando como era la economía neoclásica, un mundo extremadamente teórico, donde las condiciones climáticas, la cultura, la historia de esa sociedad, si tuvo una relación particular con la colonización o no, si todo eso incide o no, bueno, estas escuelas empiezan a nacer con un saber situado. Y después, a partir de la década del 70, hay en la economía como una victoria, retoma la hegemonía o el poder en el discurso, lo que se llama una perspectiva neoclásica, que a partir de ese momento se la empezó a denominar neoliberalismo, ¿no? Es un pensamiento, un posicionamiento en el cual el sistema capitalista es visto como un sistema perfecto en el cual no hay que intervenir, ¿no? Es una perspectiva bien alejada de la necesidad de la intervención, porque es un sistema que se autorregula y que es justo, ¿sí? Bueno, un poco es los vaivenes, ¿no? Veremos que a partir de que nace la economía neoclásica, la economía política pierde la hegemonía, por decirlo de una manera, y si bien hay algunas escuelas como la keynesiana que toman algunas cuestiones muy importantes, el discurso neoclásico ha tenido como una preponderancia. Y eso se nota en las escuelas, en las universidades y también en los discursos. Bueno, ahora, Profe, sí, adelante, Nicolás. le hago una pregunta. En relación a este pensamiento que nace en Latinoamérica, me surgió la duda de si tuvo injerencia a nivel internacional o nosotros lo estudiamos porque tiene que ver con nuestra realidad. Como por ejemplo uno puede estudiar cuando estudia economía pensadores como Marx, que se estudian en todos lados, en otras partes del mundo también se estudia. No sé si me doy a entender Sí, con lo que le pregunto. perfectamente, Ah, perfectamente. Mirá, es que es un poco como que a partir de 1950, o sea, a partir de mediados de siglo, empieza a haber un movimiento, si se quiere, internacional de pensadores que empiezan justamente a luchar contra la perspectiva universalista de la economía. Y surge en Latinoamérica un pensamiento y surge en lugares de África otro pensamiento, surge en los mismos países centrales, como por ejemplo en Francia, escuelas de pensamiento que discuten. Nosotros no vamos a estudiar todas las escuelas que han ido surgiendo a lo largo del mundo que se detienen a pensar y decir, che, pero pará porque como que lo que yo voy leyendo
del razonamiento de la economía neoclásica, hay algunas cosas que no pasaron tan así acá. Entonces, en respuesta a lo tuyo, sí, estudiamos una perspectiva que nos parece relevante e interesante, que nace en Latinoamérica. Hay universidades, como por ejemplo las de España, de Francia, las de Italia, que han mantenido diálogos con los pensadores de la CEPAL, o la teoría de la dependencia y demás. Hay varias teorías que han surgido de ese movimiento. Sí, no es que estamos estudiando pensadores que no han sido relevantes. Son relevantes y han sido muy considerados por, insisto, obviamente, pensadores que comulgan con la idea de que estamos hablando de una ciencia que es histórica, que es social, y en la cual no es todo igual, ¿no? Es decir, pensar en una ciencia que esté estrictamente fundamentada en lo que sucedió en Estados Unidos o en Inglaterra, puede generar interpretaciones de la realidad que son sesgadas, ¿no? Un poco eso es lo que se discute. ¿Está bien, Nicolás? Sí, me parece hasta necesario que exista un pensamiento más regional, por ponerle un nombre, porque acá en la Argentina existen fenómenos como la inflación que no existen en otra parte y nunca lo podríamos tratar si no nos ponemos a pensar en cómo es la realidad económica nuestra. Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Coincido, igual el que no coincida también es bienvenido, pero sí, eh, en general es muy difícil pensar la ciencia social si uno no se sitúa donde está Mm. parado, digo, o sea, cómo vamos a interpretar, no sé, estudiar derecho, si no vemos qué es lo que pasó con el derecho en Argentina, ¿no? Digamos, como cuál es su historia, cuáles son sus bases, en qué se basó inicialmente la Constitución, por qué la Constitución tuvo esa, no sé, digo, un montón de cosas que ustedes saben más que yo, pero en general las ciencias sociales es muy difícil pensarlas como una natural, ¿no? Donde una araña capaz que es lo mismo con un grado con condiciones climáticas y de humedad en un lado que en el otro. Ese tipo de cuestión de las ciencias naturales o físicas es difícil aplicarlo a las cuestiones que tienen que ver con lo social. Bueno, Perfecto. para que vuelva a compartir acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, volvemos entonces. Vamos rápidamente a revisar un poco qué es lo que pasa, porque hay dos perspectivas. Dice, la economía o la economía neoclásica en su inicio dice, estudia la manera más eficiente de asignar los recursos escasos. Esa es una palabra muy importante para la economía neoclásica. Recursos escasos ante necesidades que son ilimitadas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos todo en Argentina, hay 40 millones de personas. Bueno, las necesidades son ilimitadas, porque todo el mundo siempre quiere algo más, siempre necesita algo más, etcétera, ¿no? Pero bueno, los recursos con los que contamos son escasos, no hay para todos, ¿sí? La economía neoclásica se autodefine de esa manera, ¿no? Es una ciencia que va a estudiar, agarro, digo, ¿cuál es el inventario de tierra, ganado, maíz, trigo, maquinaria que tengo? Bueno, ¿cómo hacemos para organizar eso para asignarlo adecuadamente? ¿Bien? ¿Y cómo es que funciona eso adecuadamente? La economía lo que dice es, lo que estamos viendo es que el mercado, entendido como es una abstracción, es una construcción teórica. ¿Qué es el mercado? El mercado es lo que sucede cuando el capitalismo fluye normalmente, ¿no? Esto, cómo se van dando las contrataciones, cómo se van dando las operaciones comerciales, cómo se van dando las redes, pero sin que nadie medie. O sea, viene uno y dice, acá vení y poneme todo esto, ¿no? O sea, voy al río Paraná y digo, bueno, agarro esta parte de tierra la quiero yo y empiezo a construir. Bueno, la ausencia de la regulación, ¿no? Dejemos que todo fluya solo. La economía política, como contrapartida a esta perspectiva, se focaliza habla de relaciones sociales, ¿sí? No habla de
hay recursos y hay que asignarlos, ¿no? Ya desde una perspectiva, desde un punto de partida, uno ya puede ver que hay como una brecha que separa estas dos posturas. Una habla de relaciones sociales, otra dice, bueno, hay maquinaria, hay trigo, y hay necesidades, ¿no? Es un poco más abstracto, más modelizado, y la economía política habla siempre de relaciones. Dice, ¿qué dice la economía política? Nosotros queremos estudiar, estudiamos las relaciones sociales de producción y distribución, bueno, e intercambio en los mercados, que se dan en la búsqueda del hombre por satisfacer sus necesidades mediante la producción, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones centrales de la economía política es el hombre. El hombre es central, es una ciencia que estudia relaciones de hombres y la relación de los hombres y las cosas, ¿no? ¿Qué hace el hombre? El hombre agarra, usa su inteligencia, sus habilidades, su energía, su capacidad física, su capacidad de organizarse, de hablar, de ponerse de acuerdo, para agarrar cosas de la naturaleza y modificarla para satisfacer necesidades. Lo que vamos a estudiar nosotros, dice la economía política, es todo lo que pasa en ese vaivén de relaciones que surgen para agarrar cosas de la naturaleza, producirlas y ver cómo se distribuye también entre la gente eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que estudiamos un momento histórico en el cual las cosas se producen y después se intercambian por dinero, no se intercambian una a la otra, por ejemplo, ¿no? Eso ya es una característica histórica, ¿no? No, en un momento, y hay lugares en el mundo actualmente en el cual se intercambian cosas, por ejemplo, o que no hay una capacidad en la sociedad de definir una relación de cambio estable entre esas cosas. Puede variar en el tiempo o no, puede tener la definición del valor de las cosas, cómo se intercambian, pueden tener más relevancia espiritual o religiosa, puede estar vinculada con las deidades. En el capitalismo no, la sociedad se vincula a través de un intercambio que siempre es monetario, en general. Bueno, entonces la economía política se pregunta qué se produce, cómo se produce, para quién y cómo se distribuye eso. Y si este modo de relacionarse, todos los días nos levantamos y algo hacemos relacionado con producir y utilizar dinero para comprar esas cosas que se producen, todo el día, todos los días, todo el tiempo utilizamos Internet, que es un servicio. Detrás de un servicio hay un modo en el cual se produce, un modo de propiedad de la empresa que tiene el derecho de hacer esa explotación y producir o prestar ese servicio. Tiene una relación, por ejemplo, con otra empresa que le alquila el cablerío de la ciudad de fibra óptica para que llegue Internet. Bueno, todas esas cuestiones tienen después consecuencias, ¿no? Es decir, si el dueño de los cables, de las vías de comunicación o de la fibra óptica es uno solo en todo el país, ¿es lo mismo a que sean 100.000? ¿Es lo mismo? ¿Sucede lo mismo? ¿Va a valer lo mismo? ¿Va a destinar lo mismo cada ciudadano? Bueno, eso es lo que se pregunta la economía política. La economía no se pregunta, digamos, supone que el mercado funciona adecuadamente para hacer esa asignación de la Internet. Esa es la diferencia central. Ahora vamos a ver un poco trabajar la... Profe, Sí, entonces, adelante, Mariano, ¿no? entonces sería que se pregunta, digamos, si es equitativo o no lo que se produce y, digamos, lo que se distribuye, por decirlo de alguna manera. No solo se pregunta si es equitativo o no, porque en realidad cuando uno, si bien es muy fino y en este curso de economía nosotros no avanzamos sobre eso, si uno avanza en el estudio, insisto, primero, lo primero que voy a decir, son sumamente interesantes todos los pensadores, ¿sí? Son todos interesantes, es muy interesante leer los textos, obvio que te tiene que empezar a gustar eso de entender, tratar de comprender qué es lo que pasa todos los días con esa totalidad de dinero y de cosas y cómo se distribuye. Todos los pensadores son extremadamente interesantes, es lo primero que voy a decir. No hay uno bueno, uno malo,
¿sí? Pero el posicionamiento es diferente, incluso, termino lo que iba a decir, los neoclásicos, neoliberales, tienen una construcción de cómo pensar la distribución de la riqueza, del ingreso y demás. Pero lo que le falta, ¿sí? Hay como una carencia o algo muy distinto de la economía política, de que no interpreta las relaciones en términos de si hay poder o no, si hay igualdad o no, o las consecuencias que genera que se relacionen libremente organizaciones, empresas, personas. Lo piensan muy teóricamente y como si todos fuéramos iguales, de una manera en la cual parece ser bastante distante de la realidad, ¿no? Es decir, uno no ve en la realidad que seamos todos iguales, digamos, es muy difícil de pensarlo, que no sea importante, o sea, si hay una necesidad de construir un puente, por ejemplo, ¿no? Para la sociedad. ¿Alguno de ustedes cree que estamos todos en igualdad de condiciones para poder hacerse cargo de ese proyecto y de adquirir las contrataciones, el capital, financiarse para poder llevarlo adelante? ¿O hay como un montón de cuestiones que tienen que ver con desde la posibilidad de acceso de las personas que se han desarrollado como empresarios, desde la capacidad patrimonial que puede haber tenido esa familia, desde la habilidad que se logra todos los días de estar trabajando, haciendo cosas relacionadas con dirigir a otras personas? Es lo mismo, está en la misma situación Javier Vago, o sea, yo, que alguien que nació, por ejemplo, en La Quiaca. Puede ser eso, puede ser que sea todo tan anónimo, que sea pensado como un... Esa es quizás la diferencia, ¿sí? La economía política piensa que es toda una cuestión de Claro, hay que ver relaciones el sociales. contexto también, cómo evolucionó también las cosas en el lugar donde se dan. La economía neoclásica piensa que uno puede interpretar las relaciones de producción y distribución como si estuvieran en el espacio, o sea, no solo no importa el contexto, no importa si estamos en Japón o en China, no importa, o sea, en ese aspecto, si bien es extremadamente interesante, lo digo y lo pienso, digo, ¿cómo llegaron estos tipos a pensar todo esto, modelizar? Porque cuando ellos empiezan a pensar, era muy novedoso, buscaban supuestos, decir, bueno, a ver, ¿cómo piensa la persona? La persona es egoísta, somos todos egoístas. Bueno, ¿qué es lo que lleva cuando 1 millón de personas egoístas, en igualdad de condiciones, quieren ganar plata? Y para eso, ¿qué se puede hacer? Se puede comprar, vender, competir, ¿no? O sea, es muy interesante lo que ellos pensaron, pero era muy abstracto quizás. Quizás es muy importante como ejercicio leerlos, porque ayuda a pensar, ¿no? Pero después en lo cotidiano existen los sindicatos, existen las minorías, la mayoría, existen modos de organizarse, de boicotear una situación del mercado, o sea, hay un montón de cuestiones que son extremadamente complejas, que el pensar en el resultado de las relaciones de la sociedad partiendo de un concepto de cómo actúa la persona y eso multiplicarlo por millones y pensar que la sociedad se comporta por la suma de todo igual, es bastante difícil. O sea, es como demasiado abstracto y en la realidad no se verifica. No se verifica. De hecho, estos teóricos suponían que dejando a todos, o sea, sus modelos teóricos dicen que todas personas egoístas que buscan obtener su máximo beneficio o máxima satisfacción, termina generando una sociedad muy competitiva en la cual nadie puede dominar a otro, ¿no? O sea, todos los días, todo el tiempo competimos y nuestra determinación del salario es en función a cuántas personas vamos a ofrecernos y cuántos empresarios todos iguales y chiquititos van a buscar contratarnos. Lo que pasa en la realidad es que existen normas en cada país que son distintas, que delimitan cómo pueden ser los contratos de trabajo, que esas normas son resultado de procesos sociales de lucha, o sea, hasta bomba molotov en el medio, digo,
es bastante más complejo. Entonces, yo creo que como para tratar de ser lo más gráfico posible, la principal diferencia es que no piensa en relaciones la economía. Piensa que se suman, realmente se suman personas unas a otras y partiendo de un modo de comportarse. Y lo que pasa no solo en las relaciones de producción y distribución, que son las que nos centran en la economía, sino en relaciones de amistad, en los equipos de fútbol o de hockey, en cualquier cosa en la cual el ser humano actúa, nada es previsible. O sea, digamos, ¿quién sabía cómo iba a ser esta clase de hoy? Nada, empiezo a hablar yo, habla el otro. Es imposible pensar, poder interpretar la realidad y comprenderla sin atender al hecho de que todo se hace a través de relaciones humanas. Y que es imposible de construir eso. O sea, nunca vamos a saber cómo se va a compartir la gente. Y aparte, la trayectoria de cada una de las personas incide en cómo se vincula, con quién se vincula, con qué capacidad, si está en una situación de poder o no. Digo, no es lo mismo, ustedes se juntaron hoy acá en el Zoom y yo estoy hablando más porque tengo el cargo docente, o sea, no es, qué sé yo, digamos, no es todo igual. No sé si se entiende el punto. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Hola, Javier. Hola a todos y todas. Les presento, perdón, les presento a Virginia Brunengo. ¿Tenés cámara, Virginia? Sí, pero no estoy acomodada como para prenderla, por eso. Bueno, les presento, en un rato tendrán su imagen corporal, una parte. Virginia se ha sumado a colaborar en la comisión y le doy la palabra, que haga lo que quiera. Sí, era un comentario igual re chiquito, pero para mí una de las bases de esa diferencia también está, la diferencia de poder, en la cantidad de información con la que cuentan con la que cuentan los actores. En la economía ortodoxa se considera que la información es perfecta, y eso en la realidad es falso. Cuando los actores no tienen la misma cantidad de información, no toman las decisiones iguales, porque justamente no tienen la misma información. Entonces creo que esa es una diferencia fundamental. Y por eso también el ejemplo que vos dabas de si a todos nos dan la oportunidad de hacer una inversión, no es lo mismo la información con la que contamos nosotros, que estudiamos economía, o la información que pueden saber de leyes ustedes que están estudiando abogacía. Y por eso las oportunidades que tengamos cada uno van a ser distintas, y también en base a eso las ganancias que se puedan obtener. No sé. Eso nada más. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. ¿Retomo? ¿Les parece? Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos un poco a trabajar la cuestión particular. Una de las cuestiones que es esencial para el funcionamiento del modelo y la teoría neoclásica, que como dijo Virginia, podemos hablar de ortodoxia, o se habla de ortodoxia, es la escasez, ¿no? Habla de que tenemos que asignar cosas que son escasas, ¿no? Ahí un compañero de la cátedra se tomó el trabajo de hacer un compendio de unos 5 ejemplos en los cuales se evidencia de que no es escaso, ¿no? Que la cuestión no es que hay que distribuir cosas que son escasas, sino que el problema va por otro lado. Entonces, bueno, la FAO, que es un órgano de las Naciones Unidas que está vinculada con la agricultura, informa que se produce alimento para 12 millones de personas cuando somos 7 millones de personas en el mundo. Es decir, hay personas que mueren de hambre. ¿Eso es porque el recurso es escaso o hay un tema en cómo se asigna ese recurso, ¿no? O sea, hay capacidad para producir para 12 millones, para 12.000 millones, perdón. ¿Qué es lo que pasa con el resto de las personas? ¿Por qué hay gente que muere de hambre? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Bueno. Porque se distribuye mal, ¿no?
Claro, ahí no nos adentremos a sacar conclusiones rápidamente, pero evidentemente hay algo que no tiene que ver con la escasez y que quizás tenga que ver con cómo son las relaciones esas de distribución, ¿no? Lo que dice la compañera. No sé quién habló, me lo perdí. Bueno, ahí ya tenemos una cuestión, ¿no? De esta perspectiva donde dice, nosotros vamos a estudiar cómo distribuir algo que es escaso. Ya nos tiene que llamar la atención la cuestión de que en realidad el ser humano de alguna manera se vincula para producir mucho más de lo que se necesita para alimentar a todos. Sin embargo, no es posible, no pasa. No pasa, de una manera u otra no pasa, no todos comen, no todos tienen alimentos. Otra cuestión, por ejemplo, la inyección de dólares que se realizaron en los países centrales para salvar a los bancos en la crisis del 2008. Bueno, la crisis del 2008, rápidamente la voy a sintetizar, es algo parecido, va a ser muy burdo, es algo parecido a lo que pasó en el 29, una cuestión que tiene que ver con cómo se valorizan los activos financieros, que deberían representar lo que sucede en la economía. De alguna manera eso no funcionó. Hubo un colapso en el mercado financiero que estaba vinculado con un instrumento financiero que supuestamente le permitía a todos los norteamericanos tener casa y que eso se fuera sosteniendo con los salarios que iban a ganar. Bueno, eso no pasó por un montón de cuestiones, pero lo que empezó a pasar es que cayeron como un dominó los valores de los activos y los países centrales, o sea, Estados Unidos, Japón y Europa occidental, inyectó 17.000 billones de dólares. ¿Sí? Ahora bien, dicen que con ese capital que se creó, que se inyectó para sostener este sistema, me están pidiendo una admisión, vamos a admitir, se podría erradicar el hambre por 600 años. Es mucho, ¿no? No sé si está bien estimado, pero bueno, es una cifra que demuestra nuevamente que el tema de la escasez no es quizá lo central. Habría que ver bien por qué a los bancos se los salvó así tan fuertemente y por ahí hay gente que todos los días muere y no tiene derecho a que se los salven. Bueno, evidentemente no es casualidad y hay un montón de cuestiones que pasan por lo cual pasa por lo que pasa, sin opinar si está bien o mal. Después, el más recurrente en el capitalismo, la sobreproducción que la falta de producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que las empresas producen más de lo que se necesita, o sea que hay acumulación de stocks. De hecho, bueno, la crisis del 30 también ahí cuando lo empiezan a estudiar un poco por qué se bajan tan de golpe y como un dominó y se genera una corrida bursátil, lo que estaba sucediendo era una economía justamente que tenía una sobreproducción, que algunos dicen crisis de subconsumo, no hay una compra, una demanda suficiente para... Pero bueno, otra vez, no hay un problema de escasez, sino que hay otro problema. De alguna manera, las empresas para producir efectivamente y eficientemente en esa época, en la década del 30, le daban con todo. Bueno, contrato 100 a toda máquina y produzco. Eso después iba a los mercados y en un momento empezó a acumularse, empezó a perder valor y eso repercutió en el valor de las empresas. Entonces, quizás no sea la escasez el tema. Hay otra cosa ahí. No nos aventuremos a decir qué. En Rosario el déficit habitacional asciende a 50.000 familias, mientras que 80.000 casas y departamentos están vacíos sin habitar. Otra vez, ¿es escasa el servicio habitacional? ¿Es escaso? No sé por qué, pero por X o por B, hay gente que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, miles de viviendas y hay gente que nunca puede llegar a tener su vivienda, su propia vivienda. Bueno, la industria manufacturera trabaja con una capacidad instalada del 56%, dice, prepandemia, antes del año este malo, el 2020, que complicado. ¿Qué quiere decir la capacidad instalada? Rápidamente, rápido, por ejemplo.
Sería, y la Pensemos, capacidad que tenía, perdón, profe, disculpe, yo lo interrumpí. adelante, Diana, adelante. No, sería la capacidad que tiene de obrero de la construcción ya lista para construir ay, no me sale la palabra, profesor, disculpe. Bueno, pero está bien, Eh, está bien, está bien, sí, vas porque bien, vas o bien. ya tienen convenios de hacer tantos edificios en tantos lados, entonces esa capacidad, ese cupo ya lo tiene limitado de los terrenos que ya compró. Claro, Tiene bueno, cierto cupo de terreno. exacto, exacto. Bueno, ¿qué es lo que dice la compañera? O qué es lo que nos da a reflexionar esto. Si, che, la capacidad productiva está al 50%. ¿Qué significa eso? Supongamos, agarremos la construcción, ¿no? Pensemos la industria de la construcción, nos abstraemos, decimos, bueno, vamos a pensar 4, 5, 6, 10 empresas, 20 empresas que construyen en Rosario, ¿sí? Cuando uno habla de la capacidad instalada, ¿qué sería? Pues la construcción es complicada porque subcontrata mucho, pero pensemos que en realidad uno decide voy a construir y yo hago todo, ¿no? Tengo la máquina para hacer el pozo para los cimientos, tengo también los fierros para hacer las columnas, tengo la máquina que agarra y tira, sube hasta arriba de todo y va haciendo por cada piso lo que es el piso y las columnas, etc. La hormigonera, no me salía, estaba un poco trabado. Bueno, ¿qué sería? Lo que la capacidad instalada sería, bueno, agarremos todas las máquinas y todo el capital financiero que tengo y agarro y voy por todos los terrenos y construyo todo, todo. Cada minuto de mi máquina la tengo funcionando a todo babor o a todo vapor, a toda máquina y produzco, ¿no? No hay un segundo que ninguna de las máquinas para hacer pozo, que las máquinas para hacer hormigón, que los pibes que están ahí paleando, nadie está parado, todo el tiempo estoy construyendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice es que en realidad la economía funciona o estaba funcionando, por ejemplo, al 50%, ¿sí? Creo que decía 59%, al 56%, perdón. Track, acá. ¿Qué quiere decir? Que bueno, digamos, hay muchísima más capacidad de producir, entonces no puede ser, una vez más, no puede ser la escasez. El tema central que dirime cómo la sociedad produce y tiene acceso a las mercancías y a los servicios, a los bienes y servicios que se producen para satisfacer sus necesidades. Hay algo más que no está explicado por la escasez. No es escaso, o sea, de alguna manera u otra, el ser humano en lo que viene del capitalismo siempre ha logrado crecer, crece la producción, crece. Habían teóricos que pensaban ahí a principios del siglo XIX que estaba creciendo mucho la población y que no iba a haber una capacidad técnica de producir alimentación para sostener ese crecimiento. Pobre, o sea, digo, fue reinteresante lo que pensó, pero después cuando se empezó a contrastar eso que ese pensador pensaba, que se llamaba Malthus, con lo que sucedió efectivamente se quedó recorto. Claro, pasa que el capitalismo ahí de principio del siglo XIX generó transformaciones en lo que son los modos de producción y los medios de producción, o sea, la maquinaria, o sea, de hecho, o sea, en 100 años se pasa de usar energía de carbón, se pasa a vapor, después electricidad, después motores de explosión. Digo, o sea, las transformaciones que logró el sistema capitalista hicieron que la escasez nunca fuera relevante y que sea otra la cuestión, ¿no? Es que, bueno, eso es lo que vamos a estudiar un poco. Vuelvo La escasez a... también tiene que ver con la oferta y la demanda, porque si también tenemos que ver cuánto hay para construir y cuánto también está la demanda, y también tenemos que ver los factores de la construcción, si están, si estas empresas constructoras tienen los niveles de precaución para los trabajadores, que muchas veces no los tienen. Claro, sí, sí, hay un montón de cuestiones ahí estoy yendo muy general, ¿no? Porque es Ah, introductorio, hay un montón de complejidades.
pero que no, digo, o sea, que una empresa o no proteja a sus trabajadores adecuadamente, o si el sindicato tuvo la capacidad de fijar de alguna manera burocrática que más o menos se respete, más allá de lo que pase, que sabemos que pasan un montón de cuestiones en esto de Sí, las relaciones de poder, pero más allá de eso, digo, pensando en un mundo en el cual no necesitas gremios o sindicatos para regular el poder de los empresarios, que los empresarios sean todos buenos y que no se aprovechen de los trabajadores si no hay nadie controlando, pensando en un mundo igual de todas maneras ideal, de todas maneras sucede que no siempre se trabaja en la plenitud. No hay una empresa que esté todo el tiempo trabajando al 100%, ¿sí? Por un motivo o por otro, eso va fluctuando en algunos momentos en los cuales quizás los negocios inmobiliarios son mejores, las empresas utilizan más, tienen una utilización de su capacidad de construcción más grande, y en momentos en los cuales no es tan rentable, hay otras posibilidades más rentables donde invertir su dinero, quizás se destina a otra cosa. Y ahí por eso las finanzas y ese ejemplo de cómo la crisis financiera del 2008 fue sostenida por los gobiernos, que en realidad los gobiernos deberían representar a toda la población, ahí un poco, ese ejemplo está ahí un poco como para dejar ahí una pregunta abierta, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa que es tan importante cómo se asigna el crédito en la sociedad? ¿Y por qué se concentra tanto poder, ¿no? Esa industria? ¿Por qué es tan importante que todos salen a rescatarla? ¿Y qué tanto ayuda en realidad a toda la gente? Digo, ¿a cuál de todos nosotros podemos decir que las finanzas nos ha ayudado a progresar? Bueno, una buena pregunta que dejo abierta. Buena no, una pregunta que dejo abierta. Vuelvo. Bien, pasemos un poco de esto. Y vamos a adentrarnos un poco en algunas de las categorías que ustedes van a tener que ver en el texto de Lange, o Lange, o Lange, o Lange, como más les guste. Que es un Profe, texto... Sí, perdón, una pregunta cortita. rápido. Respecto a estos textos, ¿usted nos lo ha dejado en el campus o vamos a poder solicitarlos en la fotocopiadora? Si quiere, me lo contesta después, no hay problema. Lo podemos Sí, contestar al final para no interrumpir. no pasa nada, pero aprovecho que lo consultás y después guardémonos 5 minutos antes de que terminemos para este tipo de preguntas. Rápidamente lo digo, en el Classroom yo voy a ir subiendo la bibliografía de cada una de las clases, para que ustedes Bien, las puedan bien, descargar, perfecto. si las quieren imprimir, las quieren leer de la Bien. computadora, como a ustedes les parezca. Anticipo, hay algunos textos que son muy antiguos y no, si bien están digitalizados, no es un texto digital, sino que es como una imagen, ¿sí? Bueno, a ver, vamos un poco a tratar de entender rápidamente. El método de la economía política plantea tres etapas. ¿Cuáles son? Esto que digo rápidamente está en las últimas 10 páginas de Lange, pero lo voy a mencionar rápidamente para poder un poco desarrollar las categorías económicas que introduce este texto. Lange lo que dice es que la economía política tiene 3 momentos. Uno es la abstracción, después la concretización, después la verificación, y después perdón, un segundo. Disculpen, pero no quería mentir en la palabra exacta. Dice, hay que hacer abstracción, concretización progresiva y verificación. Bien, vamos un poco a esto. Esto es una manera de pensar muy abstracta lo que hace la economía política, ¿sí? Pero después vamos a ir viendo sin darnos cuenta que todo el tiempo uno hace una abstracción. ¿Qué es abstraerse? Abstraerse es decir, bueno, agarro todo esta, la realidad, todo lo que sucede, y trato de identificar en relación a lo que quiero estudiar, al objeto de estudio,
que sería, ¿qué dijimos? Bueno, cómo se relaciona el hombre para producir y distribuir lo que produce. Abstraerse y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cuestiones que parecen ser más relevantes en este fenómeno? Abstraerse entonces es decir, bueno, trato de identificar algunas cuestiones que son más importantes y que se verifican siempre, y las separo de las que a veces pasan. Por ejemplo, la compañera decía ahí, y puede ser que las empresas no cumplan con las condiciones mínimas para que se lleve adelante una construcción preservando la salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una cuestión. Ahora, si uno agarra y dice, bueno, voy a esta obra de construcción, acá hay una que sí lo cumple y hay otra que no. Bueno, ¿será ese un fenómeno a tener en cuenta porque siempre está presente, o puede ser que sea más bien excepcional? Bueno, ahí está. Agarro y digo, listo, este sí, este no, abstraerse. El pensamiento en general siempre abstrae, busca simplificar los fenómenos para buscar una explicación, ¿no? Como hay múltiples cuestiones que siempre pasan al simultáneo, no sé, por ejemplo, che, ¿por qué perdió Newell? El técnico es malo. Bueno, qué sé yo, digo, ahí uno tiene un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, no sé, tiene buen presupuesto, no, le trajeron los jugadores que quería, tiene buena relación con los jugadores están todos en un buen momento, o justo el jugador que mejor tiene buena relación con 3 o 4 y están todos contentos y funciona bien, o el adversario jugó, bueno, etc. ¿Tiene un ejemplo? Profe, Sí, adelante. la abstracción no tiene que ver sería con analizar los pros y los contras de antemano antes de No, llegar a la producción. no. La abstracción es un proceso de pensamiento y de estudio por el cual uno busca simplificar el fenómeno que quiere estudiar, ¿sí? Ah, Todo lo que interviene en el fenómeno busca simplificarlo. ¿Qué hicieron los neoclásicos? Que hablamos más temprano, decía, bueno, dice, yo quiero estudiar la sociedad en su totalidad. Bueno, ¿cómo me abstraigo? Y vamos a pensar que son todos iguales. Vamos a pensar que son todos agentes económicos racionales que tienen una búsqueda constante de su beneficio propio. Y eso los lleva a relacionarse con las personas. Eso es una abstracción, ¿sí? vale. Porque no somos todos iguales, ¿sí? Ese es un ejemplo de una abstracción. No. Cuando uno evalúa pros y contras es otra técnica, una técnica para tomar decisiones, ¿no? O sea, yo quiero tomar una decisión. Hola, tengo que ir al baño. ¿Qué agarro? ¿El camino más corto o el más largo? ¿Qué pro y qué contra tengo? Y bueno, en realidad estoy más cerca de la casa de mi vecino, pero si yo abro la puerta, me meto a la casa del vecino y llego al baño, capaz que me agarra y me caga a piña. Entonces capaz que voy a mi baño aunque me quede más lejos, ¿no? Analizo una decisión. Es una técnica que tiene que ver más con el estudio de las empresas y la cuestión decisional que el estudio de la economía. Exactamente, justo eso es lo que le iba a decir, que tiene que ver también con el marketing, la ubicación y todo eso sería Claro, lo que yo me claro. refería. Bueno, retomando entonces, ¿qué hace la economía? Dice, la economía política como método tiene que primero abstraerse. Digo, hay un choclo de cuestiones que tienen que ver con este fenómeno, con, no sé, la relación en esta fábrica, donde voy a ver por qué se produce, cuánta cantidad de tonelada de trigo en un día. Bueno, ¿cuáles son todas las cuestiones que tienen que ver? Agarro y digo, bueno, ¿cuáles son las que parecen más relevantes? Me abstraigo. Y después, progresivamente, una vez que identifico cuáles son las cuestiones que parecieran más relevantes, tengo que empezar a agregar a esa relación que estudio el resto de todas las cuestiones progresivamente, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, tengo una llamada, después lo veo. Entonces agarro y digo, bueno, primero, vamos a estudiar el tema de la construcción. Dijimos, bueno, listo, vamos a ver. A ver, ¿el valor del dólar es importante o no en la construcción? ¿El poder de limitar el modo de trabajo de los sindicatos es importante o no? Lo único que importa es el valor del cemento y el valor de los inmuebles en ese momento para que se construya. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno puede ir analizando y que
conforme primero se abstrae grandemente, o sea, trata de dejar pocos factores para analizar y después empieza a agregar más. Es decir, bueno, a ver, está bien, sí, está bien, el valor de los inmuebles tiene alguna relación con la búsqueda de tener ganancia de la empresa que lleva adelante una producción. Sí, está bien, perfecto. Pero a ver, ¿qué hubo en este periodo en términos de política pública para fomentar la construcción? ¿Hubo algo o no? Bueno, capaz que tiene que ver eso, sí o no. Bueno, ¿qué estaba pasando con el mercado del dólar? ¿No? Porque es algo que pasa bastante, no viene al caso, pero había una necesidad de invertir ahorros en inmuebles porque no se podían comprar dólares libremente, por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces uno va agregando y va viendo qué es lo que pasa con ese pensamiento. Y finalmente, el último paso necesario, pero que no es al final, sino que todo el tiempo va verificando, es decir, bueno, a ver, yo pienso que puede ser que en Argentina hay desempleo porque somos todos vagos. Bueno, vamos a verificar de alguna manera. A ver, este es vago, yo tengo apellido vago. ¿Cuántos vagos más hay? Bueno, ¿no? Digo, es la verificación en todo, este esfuerzo de científico, de estudiar y de pensar, no solo la economía, sino cualquier cosa, los estudiosos del derecho, ustedes que estudian derecho, uno siempre también tiene que empezar a verificar, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿cómo estudio para esta materia? Este profesor, capaz que me conviene estudiar esto. Bueno, la verificación es difícil ahí, porque va jugado el examen. Y la verificación es, estudié mal. No me sirvió este método de estudio. Bueno, uno siempre verifica. En el pensamiento siempre hay que verificar. Bueno, no le quiero dedicar mucho más tiempo a esta cuestión que es bastante general. Léanla con detenimiento antes de rendir, porque hay veces que se pregunta esto, ¿cuál es el método? Son estos 3 pasos. Hay que abstraerse, hay que ir agregando, o sea, ¿no? Con una concretización progresiva, dice el texto, y finalmente hay que verificar. ¿Sí? Es una manera muy formal de interpretar lo que es estudiar algo, ¿no? Digamos, es eso. Bueno, ahora la economía política, vuelvo a la presentación, y la economía política, track, share screen, tuk. ¿En qué momento lo cerré? Bueno, vuelvo a abrirlo. Ahí va. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, ahí está. Bárbaro, Profe. perfecto. Bueno, Sí, vuelvo. profe. No, me fui para atrás, qué burro. Ahí va. Bueno, vamos a ver un poco. La economía política, vamos a ver qué dice, vamos a estudiar las relaciones de producción y distribución. Quiero introducirles un poco estas categorías para que no lleguen solos a leer el texto. Vamos a ver que para poder definir lo que son las relaciones de producción, los autores utilizan la categoría de producción. Primero, ¿qué es la producción? Es el hombre utilizando su inteligencia, sus habilidades y demás para poder modificar objetos de la naturaleza. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar ahora de todo eso que dije que es. La producción es todo eso. Bueno, ¿qué involucra? Involucra el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Son las acciones que lleva adelante el hombre con este objetivo. Los medios de producción, ¿qué son? Los medios de trabajo y el objeto de trabajo. ¿Sí? ¿Qué sería un medio de trabajo? Las herramientas. La infraestructura que tengo para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Y un encuentro virtual. Bueno, ¿cuál es el medio de trabajo? Y yo tengo una notebook. ¿Y qué más? Y está la infraestructura que necesitó la empresa que me provee el servicio de internet para que yo pueda utilizar y vincularme con todos ustedes a través de las computadoras o celulares que ustedes tienen. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, y tengo un lugar donde estoy apoyando la computadora. Listo, medios de trabajo. Perfecto. ¿Qué más utilicé? Después están el objeto de trabajo. ¿Cuál es el objeto de trabajo? Bueno, en este caso es un poco abstracto. Voy a algo más fácil. ¿Cómo construyo la computadora? Y la computadora usa un montón de insumos.
¿Y de dónde vienen esos insumos? Y termina siendo de la naturaleza, ¿no? Porque para construir el microchip y todas las conexiones internas que tiene la computadora se utiliza este mineral que se utiliza para la plaqueta, después el otro mineral que se llama estaño hace las conexiones entre los diodos y los electrodos, y bueno, en definitiva, el proceso de la producción involucra a la naturaleza, a todo lo que produjo el hombre para modificar la naturaleza, que serían los medios de trabajo, herramientas e infraestructura, y elementos de la naturaleza que son insumos directos a la naturaleza. Pero ¿qué más involucra? Involucra al hombre. Entonces, para producir, necesariamente, la producción es un proceso social, ¿sí? Y es un proceso histórico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir hoy una empanada que haberla hecho a principios del siglo. ¿Por qué? Porque todo era distinto. Desde cómo conseguías el agua para lavar la cebolla que ibas a usar para hacer la empanada, hasta que, o sea, el modo en el cual se extraía el trigo, se lo molía y se lo empaquetaba y llegaba. Creo que desde la antigüedad se utilizaba ya el trabajo del hombre en sí. Sí. Desde la antigüedad hasta el día de hoy se utiliza, pero antes se utilizaba, bueno, no había medios ni maquinarias que lo ayuden hasta la revolución industrial, pero siempre fue el tema de la producción agrícola lo que siempre fue más productivo en las economías, desde el principio. Sí, Diana, pero permitime que sigo, no quiero entrar en detalle de disculpe. sí, pero básicamente esta parte, este texto lo que muestra es cómo es que piensa, por qué habla de relaciones de producción y no habla de producción. Porque las cosas no se mueven solas, es lo que dice esta perspectiva del pensamiento, ¿sí? O sea, las cosas necesitan y siempre necesitaron que... Claro, tiene que ver con la relación humana. Exacto. Por eso se le dice relación social, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la sociedad. Cómo terminamos todos, de alguna manera, esto es algo muy interesante, el sistema en el que vivimos, a través de las cosas, de los servicios de hoy, nos termina de alguna manera relacionando, ¿no? O sea, nosotros en este momento estamos relacionados con el esclavo que hizo la plaqueta en su plaqueta. ¿Por qué? Porque estoy usando el fruto de su trabajo. Con el capitalista que era dueño de esa empresa, ¿no? O con el accionista que puso plata. Digo, pero es una relación que es distante, ¿no? O sea, es mucho más difícil, digo, cuando uno piensa, ahí sí tomo por ahí el ejercicio histórico que hace Diana, ¿no? O sea, uno cuando ve la serie de la Edad Media, ¿no? Esa cosa de los castillos, y ¿no? Como un tipo va con un rastrillo y junta la paja, era como todo mucho más fácil de ver que estaban relacionadas las personas, ¿no? De alguna manera, de que uno agarraba la paja, la ponía en el carro, el otro tenía el buey y lo movía al buey que tenía el carrito y llevaba la paja, y esa paja iba para darle de comer a un animal. Perfecto. Ahí se veía mucho más. Ahora es un mundo mucho más complejo. Pero eso no quiere decir que detrás de todo está el hombre y están las relaciones del hombre. ¿Cómo llegó este tipo a trabajar? ¿En qué condiciones? ¿Por qué llega a trabajar por un salario de esta manera o no? ¿Por qué tiene que trabajar 8 horas o no? Tiene que ver. Bueno, esta perspectiva le da centralidad a eso. Son relaciones. Son relaciones. Bueno, vuelvo un poco para tratar de terminar un poco lo que me planteo desarrollar para el... Bueno, entonces, ¿esto qué genera? Acá aparecen las relaciones de producción. Y este autor dice algo más. Reconozco que es un poco apresurado presentarles a esto, pero les va a servir. Después van a poder retrotraerse y cuando veamos Marx lo vamos a ver en mayor profundidad. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Estos autores agarran y dicen, bueno, de todas las relaciones que surgen porque el hombre trabaja y agarra y hace medio de producción y produce otras cosas
con las cuales produce cosas que terminan haciendo cosas para satisfacer sus necesidades. De todas las relaciones que surgen, se forma algo que se llama una estructura económica. ¿Sí? Y dice una cosa, hay algo en todo eso que es muy importante. Es muy importante. Son importantes cómo se producen los medios de producción, es importante cómo se distribuye. ¿Qué se cobra? ¿Un salario? ¿Ganás porque pusiste plata y sos inversionista? O sea, salario, ganancia. Pero hay algo que es muy, muy central y que determina cómo se dan estas relaciones. Dice, ¿de quién son los medios de producción? ¿Cómo es la propiedad de los medios de producción? Ay, no se asusta, pelotudo. No se asusten. Bueno, digo, ¿y por qué es tan importante la propiedad de los medios de producción? Pensémoslo. ¿Por qué habrá sacado esa conclusión toda esta corriente del pensamiento? ¿Por qué piensa que cómo se lleva adelante, no sé, el trabajo en una fábrica no es lo mismo si son todos dueños de la fábrica a que si uno es dueño y todo el resto trabaja? Para ¿Por la qué será tan remuneración de cada importante? uno. Uriel. Para la remuneración que recibe cada uno. Claro, es decir, a lo mejor si somos todos dueños, capaz que no cobramos lo mismo a que si vos sos el dueño y todos nosotros estamos trabajando a tus órdenes, digamos, por ejemplo. No Tiene que sería- ver, perdón, tiene que ver capital, o sea, viene a ser el que pone el capital con el empleado, ¿o no? O Pero con el sí, obrero. Silvia, vos cursaste con nosotros el cuatrimestre pasado. Sí, pero yo quería para poder rendir. Ah, bueno. No, bienvenida siempre. No. No. Bien. Un poco es bastante injusto que uno haga esta pregunta abierta, digo, o sea, Marx, que es el principal expositor de esta perspectiva, llega a la conclusión de que los medios de la propiedad de los medios de producción fue determinante en cómo se dan las relaciones que él veía en ese momento, porque hace como se pone a estudiar un montón, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué pasaba antes? A ver, no sé, digo, porque ahora el obrero industrial va a una plaza y espera que lo contraten y le paguen un salario y trabaja no sé qué cantidad de horas por día. Pero antes no era así eso. Antes, en el feudalismo, los medios de producción no los tenían empresarios, ¿sí? Los tenían de alguna manera señores feudales, pero los campesinos tenían algunos medios de producción propios, y eso funcionaba distinto a cómo funciona ahora. Y Profe, sí, eso tiene que ver porque no había normas, ¿o no? puede ser. Que no había una norma que diga que, qué sé yo, que el trabajador merece tanto por el trabajo realizado. O, no sé, o tiene que ver con una cuestión de que no estaba arreglado, que un suponer que tenía el poder, se concentraba todo el poder en él, pero no se pensaba, digamos, en la, no me sale la palabra, en la retribución, digamos, hacia el otro. Bien. ¿Va por ahí o no? Bueno, es muy interesante porque lo que vos planteás es un debate que es bastante grande, ¿sí? Donde decir, bueno, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿No? Marx dice que las relaciones económicas son más influyentes en cómo funciona la sociedad, o sea, en cómo se dan las relaciones de producción y distribución, que las relaciones del derecho, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Marx dice que el capitalismo como sistema se impone y logra generar personas que no tenían propiedad, que le llama proletarios,
y otras personas que acapararon la propiedad primero de la tierra, a través de la tierra lograron construir más capital, que termina generando una sociedad de empresarios y trabajadores sin nada. Él lo que dice es que primero lo hacen, primero logran quedarse con la tierra y después inventan la norma que justifica ese hecho, ¿sí? Pero bueno, hay varias perspectivas respecto de esta cuestión, ¿no? Hasta dónde la economía incide para que el derecho justifique un orden económico, o si a veces sucede al revés, ¿no? Yo lo que creo es que, y no le demos mucha más entidad a esto, creo que muchas veces sucede que la norma determina la economía y genera un montón de cuestiones, y que eso, o sea que es una relación que va en todo momento se va automodificando, ¿no? Porque vos modificás la norma, eso cambia las condiciones, y eso deriva en otro hecho económico, y eso puede derivar en otra disputa y otra modificación de la normativa, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, el tema de la normativa de las retenciones es evidencia que está todo muy interconectado, ¿no? Y que el proceso político y económico incide en cómo funciona el derecho, y que a veces el derecho se utiliza desde la política, el derecho para influenciar en la economía. Digo, es bastante complejo. Es entonces una gran abstracción pensar que hay un solo modo de relacionarse las cosas, ¿sí? Pero como uno está todavía tratando de empezar a comprender, en esta instancia el autor dice, bueno, primero es lo que más veo que incide en una sociedad, es decir, bueno, a ver, ¿cómo se distribuyen los medios de producción en la sociedad? Eso es muy importante. ¿Hay mucha gente que tiene herramientas para hacer cosas, que puede armar empresas, o son pocos los que las tienen? Eso es muy relevante, dice el autor, ¿sí? Es una de las cuestiones más importantes. Después vamos a ver que estos autores, no me quiero adelantar, dividen las relaciones económicas del resto de las relaciones y dicen, la economía es la estructura y lo otro es la superestructura. Pero hay un montón de discusión entre todos esos pensadores que justamente dicen, el derecho domina la economía. No, la economía domina el derecho. Bueno, es complejo, pero básicamente lo que tenemos que ver es que hay relaciones en el proceso de trabajo, y que una de las cuestiones que son más determinantes de cómo se dan las relaciones y cómo se distribuye lo que se produce, tiene que ver con de qué manera se distribuye la propiedad de lo que se usa para producir, ¿sí? Eso es muy importante. De hecho, fíjense que si uno analiza cómo se genera hoy en día la riqueza, uno siempre piensa en mega empresas, ¿no? Digo, no es que uno piensa que uno, gestionando algunos recursos, va a poder tener una relevancia económica, política, económica, sino que el actor relevante son las empresas, ¿no? Es concentrar de alguna manera la propiedad de los bienes de producción, del capital financiero, etc. Bueno, son y media, y más o menos he podido redondear lo que quería introducirles, como para que ustedes también puedan leer estos textos. Destaco los puntos importantes. Están las definiciones en la presentación que les queda, que la voy a subir, las definiciones de la economía y la economía política, el método de la economía política, sí que es algo muy simplificado, y después empezamos a ver un poco cuáles son las categorías. Digo, ¿qué hay detrás de esa definición de que hablamos de relaciones de producción y de distribución? Bueno, lo importante es eso, es ver que lo que estamos pensando es que las personas utilizan su cuerpo, su inteligencia, llevan adelante todos los días relaciones como para que se pueda producir todo lo que se hace y de lo que disponemos. Y cómo se distribuye tiene que ver con un montón de cuestiones que vamos a después estudiar específicamente, y de hecho en el último cuatrimestre vamos a ver un poco en términos generales en la Argentina a lo largo del último siglo y hasta la actualidad, cuáles fueron las características principales de cómo se daban las relaciones de producción y distribución, y qué incidencia tuvo. ¿Había desempleo o no? ¿Había mayor igualdad o no? ¿Había acceso a la educación?
había endeudamiento o no, que ahora está un poco ahí el tema encima ahí en los medios, que se está hablando un poco de la cuestión del endeudamiento, las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces los puntos destacados, y a que se lleven una suerte de un resumen, hay dos modos de estudiar esto. Después hacia adentro hay un montón de complejidades. En la presentación van a ver que subí un esquema que subdivide hoy en día de estas dos vertientes actuales, cómo se ha ido subdividiendo en distintas escuelas del pensamiento en la actualidad, cómo tenés escuelas que toman particularmente la cuestión de, por ejemplo, del patriarcado, de si estamos, qué relación hay entre la economía política y esta discusión de algo que parece exceder a la economía y que tiene que ver con un modo de organizar la sociedad, que tiene consecuencias, que genera justamente que antes de que pensemos en lo económico parece ser que ya hay otras cuestiones que son relevantes en cómo se distribuyen las cosas, ¿no? Bueno, es bastante abierto, pero bueno, ánimo. Para centrarnos un poco es tratar de leer el material nuevamente, cuando tengan tiempo y puedan, pero se tienen que poder focalizar en eso. Es por qué uno habla de relaciones y otro no, y qué son esas relaciones de producción y distribución. Pensémoslo, sin haber leído el texto, simplemente piensen que todo lo que tenga que ver con lo que se produce implica una relación, ¿sí? Y más allá de que un autor le ponga un nombre, diga, esta es la relación de propiedad de los medios de producción, o sea que hay nombres, hay categorías específicas, es importante entender que estamos hablando de una materia que no es una matemática, sino que tratamos de entender qué es lo que pasa cuando nos relacionamos como sociedad. Y qué es lo que hace que las relaciones se dan como se dan. Y qué consecuencia tiene monetariamente en cómo se distribuye eso. Alguno puede comer, otro no puede comer, porque tiene un salario o no tiene un salario, tiene ganancia o no tiene ganancia. Bueno,